Dios le bendiga, hermano y hermana que continúa a seguir la ruta del líder. Quiero darle la bienvenida una vez más a este video o a esta serie de estudios que realizamos de manera virtual, esperando en el Señor siempre de que en el correr de los días, de los meses y en el desarrollo de la ruta del líder, podamos cada día ir aprendiendo más acerca del Señor, acerca de su obra y acerca de cómo poder convertirnos en miembros útiles dentro de la iglesia del Señor. Pues considero de que todos somos llamados a realizar una labor muy importante y que esta ruta del líder, o llamada también como una especie de discipulado básico, nos van a permitir tener las herramientas necesarias para poder desenvolver nuestro llamado, nuestro privilegio dentro de la obra del Señor. Así que llegamos a la semana número 18 o al estudio número 18 para que nos restan ahora unos cuantos estudios y al final realizar una breve interrogación escrita para que podamos darle clausura a este periodo. No ha sido fácil porque lo mejor hubiera sido poderlo hacer de manera presencial, pero el Señor sabe por qué. Y en este caso yo quiero animarle a continuar, a enviarme las respuestas de cada lección a aquellos que están un poco atrasados. Háganlo, no se preocupen, háganlo con calma, pero háganlo por favor para que pueda tener ahí sus registros de las respuestas que me han enviado. Quiero orar al Señor en esta ocasión para que Él nos guíe en el desarrollo de este estudio. Digamos, Padre que estás en el cielo, te alabamos, Señor, en esta hora por concedernos este espacio y esta oportunidad. Bendecimos tu precioso nombre porque una vez más nos permites el poder llevar a cabo el estudio de la ruta del líder. En tus manos encomendamos esta enseñanza y que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe para poder retener esta enseñanza y así poderla llevar a la práctica de nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús, en tus manos pongo cada uno de mis hermanos que participan. Amén. Bueno, en las últimas dos lecciones hemos hablado acerca del trabajo del sistema celular y en la última ocasión estuvimos conversando acerca de cómo hacer un invitado de manera eficaz. 5 puntos que abordamos y que son muy útiles al momento de poder trabajar en el evangelismo. Recordemos que todos debemos de convertirnos en evangelizadores. Todos tenemos la capacidad, porque no son las palabras solamente las que van a causar un cambio o una respuesta positiva en aquellas personas que generamos influencia, sino que nuestro testimonio también será nuestro mejor compañero para poder evangelizar a las personas. Pero en esta ocasión nos toca que abordar un tema de igual manera interesante e importante en el desarrollo de la obra de Dios. Por eso es que quiero que preste atención. Es importante que nosotros sepamos cuáles son las cualidades de los líderes y anfitriones. Ese es el tema. Cualidades de líderes y anfitriones. En algún momento de la vida dentro del Evangelio, usted se habrá presentado en la interrogante: ¿qué es mi mayor deseo dentro de la obra de Dios? Y esta pregunta quiero que me la responda usted enviándome su texto o su audio para poder saber cuáles son sus expectativas respecto a lo que usted es, lo que usted hace o lo que usted aspira dentro de la obra del Señor. Hoy que usted es creyente, ¿cuáles son sus anhelos como hijo de Dios, como hija de Dios? Recordemos que para poder llegar a alcanzar una meta trazada dentro del Evangelio, esto necesita mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho empeño, pero también un compromiso que va ligado de manera íntima y estrecha, como el sometimiento a Dios a través de la oración, a través de la lectura, a través del compromiso que adoptamos con relación a la iglesia donde nos congregamos.
Esto va a permitir que nosotros lleguemos a avanzar gradualmente a posiciones privilegiadas. Son privilegiadas en el aspecto que somos útiles a Dios en su obra, pero también son de mucha responsabilidad. Y al ser de responsabilidad es que nosotros queremos abordar esta enseñanza para que podamos nosotros tener muy en claro cuáles son las cualidades que debe de tener un líder, cuáles son las cualidades que debe tener un anfitrión, porque sobre estas dos figuras pesa gran parte de la productividad de las células. Ahora bien, a las personas que están al frente de una célula se les llama líderes. Y aquí entramos de lleno ya en la enseñanza. En realidad, todo cristiano debería de aspirar a convertirse en un líder de manera permanente. Un líder es un cristiano que comparte el evangelio con un grupo de amigos o personas invitadas. Desde ese punto de vista, cosas tales como la edad, el nivel de educación, la personalidad o incluso los dones espirituales que cada quien tiene no deberían de ser obstáculos para convertirse en un líder. Toda persona que ha tenido un encuentro verdadero con el Hijo de Dios, es decir, un genuino arrepentimiento, se encuentra en la capacidad de compartir su experiencia con otros. En ese sentido es que se dice que todo cristiano debería convertirse en un líder de célula. Pero agregado a este aspecto, yo quisiera mencionarle algunas líneas que la iglesia toma como importantes y básicas para que la figura o la persona, el candidato pueda llegar a desenvolverse en ese privilegio. Un privilegio, como vuelvo a repetirlo, que es de carácter honroso, porque Dios nos honra que nos convirtamos líderes, pero también tiene una responsabilidad tremenda porque nos convertimos en mentores, en instructores que debemos de guiar a otros. Así que, no obstante esto, se puede pensar que hay algunos creyentes que están mejor preparados que otros para poder ser líderes. Eso podría ser realidad, pero únicamente son aspectos muy fundamentales. Se espera que un líder reúna algunas cualidades y estas cualidades son, por ejemplo, tiene que haber nacido de nuevo. Es decir, que como lo mencioné con anterioridad, debe de haber experimentado un genuino arrepentimiento, una verdadera conversión. Para ello yo voy a citarle algunos textos bíblicos que usted podrá ver una vez más o cuantas veces desee el video para poder ir a las citas bíblicas y poder considerarlas. El líder tiene que ser una persona nacida de nuevo y para ello le invito a leer en Hechos capítulo 26 del versículo 16 al 18. El líder o la cualidad de los futuros líderes también debe de completar el que haya sido bautizado en agua. Mateo capítulo 28, versículo 19. También se desea que esta persona candidata al liderazgo haya recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Y para ello es necesario considerar una vez más el capítulo 1 y el versículo 8 del libro de Hechos. Tiene que también ser una persona de buen testimonio. Para ello quiero recordarle de que allá en el capítulo 6 del libro de Hechos y en los versículos 3 en adelante se presentan alguna serie de requisitos para los que iban a formar parte del diaconado, el primer grupo de diáconos de la iglesia del Señor. Y ahí se mencionan alrededor de 7 hermanos que llenaban cualidades importantes como llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y también de sabiduría. Así que eso tiene que ser parte importante. También debe de tener una edad
acorde, una edad responsable, porque muchas veces tratamos con personas mayores, con personas jóvenes. Esto no generaría ningún inconveniente, pero estamos en un ambiente donde las exigencias son mayores y también necesitamos que el líder sea una persona mayor, madura, responsable, comprometida con la responsabilidad que se le va a entregar. Y para ello está Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11. Tiene que ser miembro de la congregación local por un mínimo de 6 meses. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Comprometido también con la iglesia. Es decir, que no solamente sea miembro de la iglesia, porque miembros hay muchos, hermanos, pero alguien que esté comprometido en realidad con la iglesia. Ahora el Señor nos envía a considerar Romanos capítulo 12, versículo 11, y también Hebreos capítulo 10, versículo 25. Y como último elemento es que el futuro líder, el nuevo líder o lideresa, siga la ruta del líder. Esta serie de estudios que ya llevamos alrededor de 4 meses, si no me equivoco, iniciamos allá en la segunda semana de noviembre y hasta el día de hoy no hemos finalizado, pero es importante que continuemos porque esto nos va a permitir tener esa capacitación de manera sencilla, de manera breve, para poder saber nuestras responsabilidades y nuestros privilegios. Los anfitriones, y aquí pasamos al segundo elemento, a la segunda figura, son las personas que abren las puertas de sus casas para que en ellas se realicen las reuniones de planificación y de célula. Quizás ahora a usted se le presenta un nuevo término y es el de la reunión de planificación. ¿Qué entendemos por una reunión de planificación? Pues su término nos lo describe: planear, preparar, considerar. Eso es lo que se hace en una reunión intrasemanal. Usted sabe que las células nosotros las tenemos los días sábados y es ahí donde llegan los hermanos y los invitados. Los invitados son las personas que aún no conocen del Señor y aunque ya hayan visitado con frecuencia la reunión o la iglesia, pero si no han recibido al Señor Jesús, ellos tienen ese título o carácter de invitados porque aún no son personas que han nacido de nuevo y por consecuencia no tienen un compromiso como el que usted y yo tenemos. Entonces, en las reuniones de planificación se reúne el líder, el anfitrión y los hermanos que tienen más compromiso con la célula. Y ahí se planifica, ahí se ven los resultados de la semana anterior, se planea la semana siguiente, se ora por las necesidades, se ve el resultado de la gráfica, cómo va a nivel mensual, a nivel trimestral, a nivel anual, y ahí se sacan conclusiones de qué o qué se puede hacer o cómo se puede hacer para que las metas sean alcanzadas. Entonces, este es un trabajo de organización, por eso es que se le da el título de planificación. Lamentablemente, en este país en el que nos encontramos, nos vemos limitados muchas veces por el trabajo, por los compromisos y una serie de responsabilidades que no nos dejan llevar a cabo la reunión de planificación. Pero deseamos en el Señor que esta reunión pueda ponerse en práctica, en pie, porque esto nos va a permitir en un corto plazo ver la manera en que la obra puede ir avanzando y cómo va a ser más fructífera y más, ¿cómo le podría decir el término? Más eficaz. Entonces, el anfitrión es quien recibe a los hermanos en esa reunión intrasemanal y quien abre también las puertas de su casa para el día sábado. No se podría tener reuniones en las casas si no hubieran anfitriones disponibles. Gracias a Dios deberíamos de dar porque hay anfitriones que ponen de buena voluntad sus casas al servicio de la predicación del Evangelio.
Pero también los anfitriones deben de llenar ciertos requisitos. En el caso de que la célula sea permanente, se necesita que el anfitrión sea nacido de nuevo, sea una persona de buen testimonio, un miembro de la iglesia, y para ello usted puede ir a volver a citar los pasajes que mencionamos con respecto al liderazgo. Debe de también ser hospedador y comprometido con la iglesia y sus actividades. Estas cualidades, como ya se lo dije, se aplican a los anfitriones de células permanentes. En el caso de que una célula sea rotativa, no hay requisitos. Puede ser incluso personas que no sean creyentes, pero es importante asegurarse que tal célula sea realmente rotativa y que no esté más de 2 o 3 semanas consecutivas en el mismo lugar. Tanto hombres como mujeres pueden ser líderes y anfitriones. Pero también es posible que una sola persona ejerza la responsabilidad de líder o de lideresa y también a la misma vez sea el anfitrión. Entonces, usted podría preguntarse, ahora, ¿puedo ser yo líder? La hermana podría decir ahora, ¿puedo ser yo lideresa? ¿Puedo ser anfitrión o anfitriona? Claro que sí. Todo está en el buen deseo de querer agradar a nuestro Salvador para ser instrumentos y canales de bendición para las personas que conocemos. Llámense familiares, vecinos, amigos, conocidos. Quien nos emplea en los trabajos también pueden ser candidatos a conocer del Señor. Pero para ello debemos de poner en práctica los 5 pasos para poder hacer un invitado. Así que le invito a que si su meta es llegar a convertirse en un servidor dentro de la obra del Señor, como la primera pregunta que le hice, ahora usted lo exprese de manera más clara y que cuál sería ahora su proyecto dentro de la obra de Dios. Probablemente en el caso de los hermanos hayan varones acá que no solamente lleguen a ser líderes o anfitriones, sino que en el futuro puedan ser supervisores, puedan ser pastores, puedan ser hermanos que, de acuerdo al llamado que de Dios han recibido, vayan a otra ciudad y abran brecha para que la palabra del Señor continúe a ser predicada. Igual a las hermanas, pueden ser instrumentos muy útiles para la evangelización y para la extensión del reino de Dios en este país que tanto lo necesita. Así que le invito a que oremos para que Dios levante anfitriones, líderes, de manera que las células que ya tenemos activas puedan generar estos elementos para que las células activas puedan multiplicarse y con ello poder ganar mucho más terreno y tener mucha más cobertura en la ciudad y en la provincia de Como. Vamos a orar en esta hora y vamos a decirle al Señor, bendito Dios y Padre que estás en el cielo. Te damos gracias, Señor. Te damos honra y gloria a ti porque nos permites el poder dirigirnos con confianza y con libertad. Y al meditar en las cualidades, las características que cada líder, cada anfitrión debe tener, te pedimos que nos ayudes a poder llenar estos requisitos. Pero sobre todo, que en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestra congregación, levante, Señor, nuevos líderes, nuevas lideresas. No porque los que ya están pasen a dejar de funcionar con sus responsabilidades, sino porque anhelamos que muchos más servidores se levanten, de tal manera, Señor, que la obra pueda extenderse aún más alrededor de la ciudad donde tú nos has llamado. Ayúdanos, Señor, para que tu gloria y tu favor se manifieste en nuestras vidas. Permítenos que tu obra, Señor, evangelizadora, se lleve a cabo y que nosotros queremos ser esos instrumentos para que tu obra pueda prosperar en esta ciudad. Todo esto lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Padre, al finalizar este estudio de manera breve, que uses a cada uno de mis hermanos líderes, lideresas, anfitriones y anfitrionas, que les des la capacidad, que les des el tacto, el buen deseo, también el poder discipular a sus miembros para que de ahí puedan emerger, Señor, los nuevos líderes,
las nuevas lideresas, los nuevos anfitriones, Señor. Que tu obra pueda seguir adelante y que a pesar de las dificultades que hoy vivimos, tu obra pueda avanzar a pasos agigantados, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Quiero dejarle como tarea, aparte de cuál es su meta dentro de la obra del Señor, a que una vez más usted me enumere cuáles son las cualidades que debe de llenar un líder, los requisitos que debe de llenar un líder y los requisitos que debe de llenar un anfitrión. ¿Cuándo se puede o cuando una célula se convierte en una célula rotativa? Eso también le queda de tarea y espero que me lo envíe muy pronto. Un abrazo, que el Señor les bendiga y que el Señor les acompañe en todo lo que realicen. Hasta la próxima.